La verdad es que no tengo muy claro si me estáis escuchando. Doy por hecho que sí. No sé, doy por hecho también, claro, doy por hecho que me estáis viendo y escuchando y demás. Eh, Me llamo Diego Areso y soy director de arte del país, aunque ahora iremos ahí. Y nada, bienvenidos a esta charla. Si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, creo que me podéis interrumpir vía chat. Os animo a ello. Y, y en fin, voy a empezar. Esta charla se titula Cambiar mucho sin cambiar demasiado y va sobre el diario El País, que es el diario en el que yo trabajo. Pero yo siempre tengo una manía que es todas las charlas las empiezo con la misma foto. Es esta foto de mí mismo, leyendo el periódico con mi abuela, porque siempre, ya sabéis, esta cosa de que hay que empezar las charlas con algo personal. En realidad las charlas son una cosa muy marciana, tal como yo las veo, y más ahora que las estamos haciendo vía internetera, porque no me conocéis de nada, no sabéis quién soy, yo aquí os suelto mi rollo y yo siempre intento, pues no sé, contaros cuatro cosas sobre mi vida para que al menos sepáis quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Soy daltónico, por otro dato que no viene muy al caso, pero como diseñador siempre es curioso. De pequeño salí bueno, esta es, perdón, que va muy rápido. De pequeño salí en la caja de un juego, yo qué sé, este, el típico dato biográfico que, como no tengo el currículum que ahora iremos ahí, pues es curioso. Os hablo desde este salón. Está bien que veamos desde dónde trabajamos. Los últimos meses están siendo bastante horrorosos para todos. Cada cual en lo suyo. Yo vivo solo con dos gatas que no descarto que aparezcan en página, o sea, en pantalla en algún momento porque son muy de colarse en cuanto me pongo a hablar en una videoconferencia enseguida bien. Pero bueno, y como no solo os voy a contar chorradas, también os puedo contar cosas que me gustan del mundo del diseño en el que no trabajo. Por ejemplo, os recomiendo si algún día podéis echar un ojo a un ejemplar de Spy, y arriba a la izquierda es una revista de los años 90. Es un prodigio barroco de fotografía y de fotos pequeñitas, muy recomendable. Estos serían tres de las cosas que más me gustan en el mundo del diseño. La revista Spy, la revista Vanguard y todo el trabajo de Gerd Lubalin, el padre de todos los diseñadores que trabajan con tipografía. Este es uno de sus mayores ejemplos gráficos. Como veis, trabajaba la tipografía un poco como si fuera orfebrería, como si fuera una joya. Y también me gusta mucho esa V que veis ahí, que es una V ahí un poco deformada. Es una página de la edición francesa de la revista Vogue de los años 90, diseñada por Fabien Magon. Y me flipa porque hay que tener mucha confianza en tus dotes como diseñador para coger una V ultra refinada, deformarla y que aún así quede una cosa muy elegante. Os cuento mi currículum muy brevemente para que sepáis qué pinto aquí. Víctor me dice algo, lo que no sé muy bien es qué tengo que hacer ahora. Bueno, no sé. Víctor, manifiéstate. Hay un chat. Ni idea. Vale, voy a seguir. Mi currículum, yo empecé como diseñador en la revista Ragazza. Ahí veis uno de los ejemplares. Y ahora soy director de arte del país. Entre medias, trabajo como diseñador en revistas de este tipo, hasta una revista para un banco que hablaba sobre la política agrícola, a una revista de señoras turgentes como Maxim. También he sido director de arte en Man, la etapa de Zones, que ahora mismo no. Daría para otra charla cómo ha cambiado el mundo editorial. Revistas que hace 20 años eran mainstream y totalmente admisibles y populares y que mucha gente las leía, ahora estarían muy mal vistas gracias a esta revolución en cómo nos relacionamos, que algunas cosas está bastante. Y también he sido director de arte de la revista PlayStation, que esta es la etapa en la que jugaba videojuegos como si no hubiera un mañana, sin tener yo mucha mano para ello. He sido jefe de diseño en el Diario Público y director de arte en la revista S Moda. Durante año y medio viví en México, donde fui director de arte de Vanity Fair y de Vogue, y te rediseñé las 5 revistas que veis aquí. Y me vine para trabajar en El País, donde hago estos suplementos, los suplementos del fin de semana y sobre todo El País semanal, que es lo que ocupa la mayor parte de mi trabajo. Y volviendo al título de la entrevista, cambiar mucho sin cambiar demasiado. Yo os voy a contar
algunas cosas que hemos hecho a lo largo de estos años para cambiar cómo se diseña el país sin que se note mucho. De una forma muy, muy gradual y sin que ni los lectores, ni los redactores, ni nadie se sienta sorprendida o poco familiarizado con lo que estamos sacando en página. Este es el diario El País. Esta es una noticia de hace un año, cuando éramos jóvenes y lo más nos parecía impactante que Franco saliera del Valle de los Caídos. Ahora esto es una noticia que se ha quedado ya vieja, ya no nos importa a nadie. Es decir, que es una gran noticia, una noticia súper positiva y estoy muy a favor, pero con la que ha llovido en el último año, pues se ha quedado un poco atrasado. Como os decía yo, mi tarea fundamental no es el diario, son los suplementos. Estos son los 5 suplementos de fin de semana en papel prensa del País: Babelia, de Cultura, Ideas, Negocio, El Viajero y El Motor. Y este es El País semanal. Aquí centro mi trabajo y aquí se va a centrar la conferencia. El País es un diario que, aunque ha ido evolucionando, no ha cambiado nada desde el año 76. Bueno, no ha cambiado nada, ha cambiado mucho, pero en lamentar el diario no ha cambiado su forma de diseñarse. Esta es una portada de 1977 y esta es una portada de la semana pasada. Como veis, hay cambios, porque la forma de diseñar, la forma de imprimir, las fotos a color, las tipografías han mejorado, pero lo que es la arquitectura de la página no es muy diferente, es una arquitectura bastante parecida. Y es bastante curioso como un periódico líder en su mercado se ha mantenido a lo largo de estos 40 y tantos años siendo muy fiel al diseño base del 76. Sí que en los últimos años hemos hecho algunos cambios. Por ejemplo, hemos rediseñado las páginas de opinión, que son muy clásicas, pero al menos hemos podido hacer este tipo de cambios. Hemos introducido en el diario de vez en cuando unas ilustraciones un poquito más llamativas. Hemos intentado que las ilustraciones del diario no sean mortecinas, porque es un diario muy gris, con mucha letra. Hemos intentado jugar con las cabeceras, jugar con la ilustración. La mayor revolución que se ha producido en el último año y medio en el país es en la infografía. Además, en la pandemia ha sido una revolución totalmente útil, porque si hay una gran noticia que se beneficia de un buen trabajo con datos, es la pandemia. Como veis, aquí hay gráficos electorales. También hemos metido de vez en cuando gráficos sobre cultura, que es una cosa que no se suele hacer. Esta es una doble página sobre la obra de Walt Whitman en Babelia. Hemos hecho gráficos sobre exposiciones de arte, que también es una cosa que no se suele hacer. Yo os digo que lo que más se ha visto en los últimos meses es este tipo de gráficos sobre los brotes con el virus de la COVID. Esta fue una infografía que fue un pedazo en la web, que es cómo se explica los cambios del genoma del virus y cómo ha asociado a su virulencia de los contagios. Esta, que es de ayer, del mismo domingo, sobre cómo se contagia el coronavirus en el aire. Por cierto, que acabo de ver que el Mundo Today ha hecho una versión que es cómo se contagia el fascismo por el aire, bastante recomendable. También hemos intentado hacer cosas nuevas, como hacer infografía con dibujos, hacer infografía con cómic. Esta infografía se ha quedado ya vieja, fue cuando empezamos la desescalada después del confinamiento. Había un montón de fases, de normas y de casi de ritos que teníamos que empezar a cumplir. Intentamos explicarlo de una forma seria, texto, con las normas, el BOE, etcétera, etcétera. Intentamos también hacer una explicación más amable, que incluso pudiera compartirse con los niños, con las personas más jóvenes de la casa, de una forma más relajada, para intentar quitar hierro a lo que ya tenía bastante importancia de por sí. Yo siempre digo que esta es una de las páginas que más me gustan del último año, porque es una página. Voy a volver. Mi objetivo como diseñador ahí es que el texto mande, que haya espectáculo, que haya color, que haya grandes ilustraciones, magníficas fotografías, pero sobre todo que el contenido se lea bien y que mande, que haya pirotecnia la justa. Aquí hay un poco de pirotecnia, la foto es muy dramática, el texto está encima de la foto, pero el texto, que es lo importante, se lee muy bien. Y una de las cosas que hemos hecho en los suplementos es este tipo de páginas, y para hacer este tipo de páginas, que ahí empezamos a entrar en el mundo del diseño editorial, lo que intentamos es tener siempre, antes de empezar a trabajar, una buena rejilla, una buena retícula. Al final es lo que más tiempo lleva antes de empezar un diseño. Esta retícula, que es la de los suplementos, es la misma desde hace
5 años. Es decir, le dedicamos muchísimo cariño, muchísimo cuidado y muchísimas medidas a diseñar una retícula que funcionara bien, que fuera muy flexible. Como veis, aquí tiene 8 columnas, que es la de se puede utilizar a 9, utilizar a 10, a 12. Y esta retícula tan flexible nos permite hacer desde esta página, que es bastante cuadriculada, a esta otra página en el otro suplemento, en el viajero, que con la misma retícula, con las mismas tipografías y la misma filosofía de diseño es muchísimo más animada. Es una retícula de 9 columnas, dentro de las mismas medidas, y funciona así. Esto que es un poco introducción a todo lo que va a hablar la charla, os lo cuento simplemente para incidir, aunque supongo que los profesores ya lo harán, en la importancia brutal que tienen las retículas a la hora de diseñar. Para mí creo que con la tipografía es la base de cualquier tipo de diseño. Por poner otro ejemplo, esto es un suplemento que hicimos de 23 páginas con recomendaciones y cómo se creía la gente que iba a ser el mundo después del coronavirus. Sabemos que el mundo después del coronavirus iba a ser en otoño, al final va a ser en otoño del año que viene, pero como veis también responde a una retícula. Todo con unas anchas, con unas estrechas, con unas falsas, todo responde a una retícula y en la medida de lo posible a unos módulos. Pero bueno, de lo que va a ir esta charla, después de esta amplia introducción un poco caótica, va de qué cosas hemos hecho en los últimos años en el país para intentar cambiar ese periódico sin cambiarlo demasiado. Y, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho ha sido introducir color en las ilustraciones. Una de las principales revoluciones ha sido meter otro tipo de ilustración en las páginas del periódico. Por ejemplo, esta de Cristina Daura o esta de Manuel Marsol. El estilo hay dos hay una parte de la dirección de arte es crear el diseño en sí mismo, que fijar unas tipografías, fijar una retícula, fijar una estructura, fijar un ritmo. Hay otra parte de la dirección de arte que es crear un estilo común para todo el material gráfico. Hay un estilo común para las fotos, que es más complicado, en fotografía es más complicado, sobre todo en una cosa tan amplia como un periódico, pero no es tan complicado hacerlo en el mundo de la ilustración. Y el estilo que intentamos que tenga la ilustración en el periódico es que sea bastante colorida. Insisto, El País es un periódico muy gris, pero tiene muchísimo texto, muy regular, muy cuadriculado. Intentamos que de repente todas esas ilustraciones sean un chute de color. Esta es de Sergio García, esta de Jimmy Sgrate. Hay cosas que hemos hecho muy marcianas, como pisar la cabecera, que el culo del personaje esté encima de la cabecera, que hay gente en el periódico que nos decía que estábamos locos, que las cabeceras son sagradas, etcétera, etcétera. Pero bueno, no está mal hacerlo de vez en cuando. Esta es de Juan Colombato, desde Argentina. Esta es, como, bueno, esto es un poco ejercicio de clase en lo del capitalismo, muerto el capitalismo, versionar los referentes del diseño. Esta es curiosa porque uno de los directores, no sé si conocéis la original de Epitome del Punk, uno de los, con estos mismos colores, uno de los jefes me decía, ¿por qué no pruebas con otros colores? Claro, tuve que convencer que si lo hacíamos con otros colores ya no era la portada original. Pero bueno, esta es una de las últimas portadas que hemos hecho, esta es de febrero de Arco, antes de la pandemia, y una de las cosas que más me gusta es que juega también con la cabecera. Tampoco la directora en aquel momento me dijo que si estábamos locos, que no se podía tocar la cabecera, al final me convencí de que era una obra artística en sí misma. A veces la fotografía también es una forma de ilustrar. Esto es una versión de bodegones de Sánchez que hay en el Prado, hecho con fotografía y con elementos orgánicos, cal, etcétera, etcétera. O esta es otra forma de ilustrar, que es para hablar de Galdós, utilizar un billete de pesetas cuando Galdós dominaba la tierra y el dinero. Pero bueno, esta es otra de mis portadas preferidas, que es cómo hacer un suplemento del viajero de viajes cuando no se viajar. Esta es la primera portada que se hizo del viajero cuando entramos en confinamiento. Y esta es otra de mis portadas preferidas, básicamente porque es un petardazo de color, es súper sencillo. Y me interesa sobre todo este tipo de diseño, el diseño que consigue mucho impacto con muy pocos recursos. Otra de las cosas que hemos hecho a lo largo de estos años es intentar que la fotografía tenga más importancia, potenciar la parte secular de la fotografía. Eso es fácil en El País Semanal. El Semanal es una revista sobre todo de fotoreportajes. El alma de las portadas del País Semanal es casi siempre el reporterismo gráfico.
Y la fotografía que utilizamos en la revista tiene básicamente, aunque no solo, pero tiene tres tipos principales. Uno, el gran reportaje, que es mandar a este fotógrafo, Samuel Sánchez, que es un fotógrafo de la casa, a recorrer el Ártico en un rompehielos ruso y que vuelva con estas fotos tan espectaculares, que me parece de lo mejor que hemos publicado. Hay otra forma de revolucionar la fotografía, que es buscar nuevas narrativas, que por ejemplo es esto, que es mezclar, de Carlos Torno y Guillermo Abril, que mezcla la fotografía de reportero, porque tanto el fotógrafo como el periodista estuvieron en Palmira, estuvieron en Siria, estuvieron bastantes días recorriéndose la zona de guerra, y en lugar de volver con un reportaje al uso, con grandes fotos, lo que hicieron fue cambiar la narrativa del tema para que la foto y el texto estuvieran totalmente integrados en forma de esto, que la fotonovela, algo que está inventado desde hace muchísimos años. Recuperarlo ha sido también una de las cosas más divertidas que hemos hecho en los últimos años. Y la otra parte típica de la parte de la moda de una revista son los retratos. Por ejemplo, este es un tema que hicimos con el aniversario del Prado. Son retratazos. Metimos a estos personajes en el museo y les dejamos solo durante media hora delante del cuadro que ellos quisieran, solo ellos y el fotógrafo. Y salieron estos reportajes, estos retratos. También es de lo mejor que hemos publicado. Incluso la cara de mala leche que tiene Vargas Llosa. A mí me gusta mucho más la foto de Vargas Llosa acercando la nariz al Jardín de las Delicias que la cara de cabreo que tiene. Este fotoreporterismo ha tenido en la pandemia un momento muy marciano. No era complicado salir a la calle. El periodismo tiene estas cosas. La actualidad nos exigía salir a la calle, hacer fotos, no a mí, que llevo trabajando en casa desde hace meses, pero sí exigía que los reporteros y los fotógrafos salieran a la calle a hacer fotos, pero legalmente no era posible. Se necesitaban permisos, que al principio se nos está olvidando, pero los primeros 15 días después del estado de alarma de marzo eran de pavor. Y a pesar de eso conseguimos hacer un gran reportaje, que es este, Madrid Zona Cero, en el que mandamos a, creo que 6 fotógrafos a recorrer Madrid, porque Madrid y no otras ciudades, como el periódico está aquí, los fotógrafos están aquí y era mucho más complicado desplazarse al resto de España, que eso se hizo. Y este reportaje, que es un reportaje coral, un mundo de fotógrafos, es brutal. Fue el primer fotógrafo que se coló dentro del hospital de IFEMA, el famoso hospital de IFEMA, dentro de una residencia con los militares fumigando. Es curiosa esta imagen del alcalde de Madrid. Es una foto que no tiene, que aparentemente no tiene ninguna importancia, salvo por el detalle de abajo del cómo juega con su zapato. Es curioso, brutal, porque ahí la foto de la izquierda es ultra espectacular, es una foto panorámica de un hospital, todo el dramatismo casi de una guerra. Y la foto de la derecha es un momento muy tonto, casi anecdótico, pero que nos acerca al personaje. Te caiga bien o te caiga mal el personaje, estés a favor o en contra de sus políticas, si llega un que empatizas con un responsable público que está tan nervioso que acaba jugando con su zapato como si fuera un niño. Este se describe por sí sola, es terrible. También. En fin, este es el fotoreporterismo que hemos hecho en el periódico en los últimos tiempos. La gran revolución, aparte de la ilustración y de la fotografía, que hemos hecho en el periódico ha sido cambiar la tipografía. Todavía no lo hemos cambiado en el diario, pero lo estamos cambiando poco a poco. Si veis la prensa, los grandes medios de comunicación se caracterizan. Tengo aquí una gata que es probable que aparezca en pantalla en breve. Los grandes medios de comunicación se caracterizan por tener una tipografía que identifica todo su diseño en las diferentes plataformas. El New York Times, que utiliza una tipografía creativa diseñada para ellos, la utiliza tanto en la web como en el papel, como en el móvil, como en su publicidad en las paradas de autobús, como en los camiones que reparten el periódico, en las tarjetas de visita. Hay una tipografía que resume toda la imagen del periódico. Es lo mismo que hace el Guardian, con una tipografía que se llama como el propio periódico, Guardian, o lo hizo La República, una tipografía que se llama Eugenio,
diseñada, bautizada con el nombre del primer director del periódico. Bueno, nosotros en El País utilizamos Majerit, que es una tipografía diseñada por Mario Feliciano en 2007 para un rediseño del periódico en 2007, y Benton. Las tipografías que utiliza El País, como el propio diseño del periódico, son intencionalmente sosas. En la filosofía del diseño del periódico es sobre todo ser invisible. Pero estas tipografías no tienen grandes florituras, son tipografías que funcionan muy bien para texto, pero no funcionan tan bien en grande, etcétera. Entonces, esto es lo que había en el periódico cuando yo llegué. Y, como os decía, estas dos tipografías tenían dos problemas. Uno, que Majerit, que es la gran tipografía del periódico, era una tipografía que buscaba deliberadamente no tener personalidad. Y eso está muy bien, porque la información mandaba sobre el diseño, pero quizá estaba bien hace 20 años, hace 30. Ahora mismo, con tantísimas plataformas, es muy importante que los medios de comunicación tengan una identidad que permita que si alguien me manda por WhatsApp un link o una captura de pantalla de una noticia de periódico, haya algo que, si eres lector del País, permita al periódico, que sea fácil de identificar. Y eso básicamente se consigue de una tipografía corporativa. Y otro problema que tenía en este proyecto es que no había un proyecto definido para cambiar el diseño del diario. Considerábamos que había que aumentar la tipografía, pero no queríamos que se notara el cambio, no queríamos que se interpretara como un proyecto de rediseño. Queríamos cambiar, aumentar, mejorar, pero que nadie se pusiera nervioso, porque cuando en un medio de comunicación, en un medio de comunicación hablas de diseño, la gente enseguida entra en pánico. El mundo piensa que vas a cambiar todo. Es básicamente como apostatar de una religión verdadera. Así que os voy a contar cómo cambiamos de Majerit y Benton a Magritte, que es la versión actualizada de Majerit, y a Marcin Antique. El cambio de Majerit a Magritte, hecho por el mismo tipógrafo, por Mario Feliciano. Esta es Majerit Body, Deck, Headline y Banner. Estas son las tipografías diseñadas en el 2007. Y esta es una forma de ver claramente el cambio. Como veis, esto es lo que tenía el periódico. La versión de texto tenía regular, medium y bold, no tenía mucho más. Regular, medium, bold. La versión banner, que es la versión display, solo tenía un único, tenía muy poquito, era una tipografía muy pobre. Era, por así decirlo, una tipografía casi a medio cocinar. La nueva Magritte también tiene estas cuatro gamas: texto, un tamaño intermedio, un tamaño para titulares y un tamaño para grandes cuerpos, pero con muchísimos más pesos. Es una tipografía es una gran familia, una superfamilia que permite, se puede utilizar desde en un texto minúsculo a un gran titular, incluso de una revista, si quisiéramos, de moda. El cambio más complicado es en el cuerpo de texto, porque, insisto, no queríamos que se notara el cambio, queríamos que la gente interpretara que estaba leyendo la misma tipografía, pero a la vez se incrementara la legibilidad. El propio Mario Feliciano, el diseñador, decía que la tipografía diseñada en 2007, hace 13 años, él creía que había aprendido un montón y que él, si revisaba esa tipografía, veía un montón de errores que quería cambiar. Así que el pequeño proyecto de rediseño, que iba a ser súper sutil, se transformó en rehacer la tipografía de cero. Aquí se ve bastante bien. Majerit, esta es la nueva y esta es la antigua. Veis que cambia un poquito así a primera vista. Cambia, las palabras como que se recolocan, porque el trabajo más sutil de este cambio fue cambiar la proporción entre algunas letras y cambiar el kerning entre algunos de los pares de letras. Y eso hizo que se leyera mucho mejor. Fue una tipografía muchísimo más perfecta. Pero luego también se cambiaron algunas letras. Por ejemplo, si vamos a esta D, perdón. La D tiene una barriga un poquito más gorda, se ve perfectamente. Si veis, sé que es una chorrada y es una de estas cosas que los tipógrafos se vuelven locos, las sutilezas de la contraforma de la D, etcétera, etcétera, que hace que la tipografía sea muchísimo más proporcional. Cambiar esta D antigua por esta D un poquito más ancha hace que toda la tipografía, cambia la D, la B, la P, que toda la tipografía sea muchísimo más proporcional. Esto es para ir a lo más pequeño. Este es el antes y el después. También se nota como la curva de la R es un poquito más sutil, como la muesca de la Y es un poquito más sutil, como
mejora mucho la curva de la F, que es un poquito más amplia, como la E es un poquito más ancha, con lo cual se pierde menos en los tamaños pequeños. Esto ahora es importante tanto en el papel como en el móvil, porque por muy pequeña que fuera la tipografía en el papel, ahora estamos leyendo los móviles con una tipografía muchísimo más pequeña. En fin, esto para que veáis que cambia también un poquito la proporción. Estas son las cosas que se nota, que la tipografía es un poquito más ancha y que tiene más descendentes y menos descendentes. Y también se amplía el número de caracteres. Pasamos de esto a esto. Me parece una tontería, que más me da a mí tener más o menos caracteres, pero esto es una tipografía que está diseñada para escribir en castellano, pero nos damos cuenta de que se necesitan muchísimos más idiomas. Hay que pensar en todas las lenguas del Estado, que el periódico también se escribe, también se publica en brasileño, en portugués, que el periódico hay muchísimos más nombres que antes. La tradición española implica que todos los nombres se acaban traduciendo, desde la reina Isabel en lugar de Elizabeth, pues también cuando se dio la primera tipografía, parece una tontería, pero normalmente muchos nombres se quitaban los diacríticos, se quitaban los toppings, los acentos y demás. Ahora esta tipografía está preparada para respetarlos. Bueno, luego hay detalles como mantener esta Q para que se puedan hacer una Q capitular, que es una de las grandes torturas de los diseñadores cuando se empieza con texto. Pero bueno, como os decía, la tipografía también está pensada no solo para texto, sino para grandes cuerpos. Y eso hace que pase del cuerpo grande banner al cuerpo text. Y este es un ejemplo de sutileza porque no solo cambia que la tipografía esté más contrastada, sino que también proporcionalmente es un poquito más estrecha. Y hace que cuando la utilizas en página tenga muchísimo más aire. Y uno de los problemas que vamos a tener cuando por fin apliquemos esta tipografía al diario es que la tipografía que se utiliza ahora, Headline Bold, tiene este ancho. Es una tipografía muy condensada porque los titulares del país son muy largos. Hay incluso una versión mucho más condensada que se utiliza a veces que cabe mucho más. Y en cambio la tipografía nueva es mucho más ancha. Esto hace que se lea muchísimo mejor, que sea mucho más elegante, que en la web no hay ningún problema, porque en la web no hay tanto problema de espacio, pero va a haber ahí un cambio cualitativo que vamos a tener que trabajar con cuidado. Para que veáis, también es un poco de lo pequeño grande. Decidir que la tipografía es un poquito más ancha puede suponer que los redactores no les quepa todas las matrices que quieren meter en un titular y que un rediseño fracase. Esta sería por ver la comparativa entre lo que hay ahora y lo que queremos introducir. Pero bueno. Y la tipografía se está utilizando ahora mismo en la web en algunos especiales y sobre todo el primer sitio en el que se utilizó fue en elpaís.cat. En la versión catalana del diario es el único sitio, bueno, no el único, ahora ya no es el único, pero es el primer sitio donde se utilizó en toda su extensión, en los textos, en los titulares, en las firmas y demás. Funciona bastante bien. Es decir, que todavía hay que trabajar mucho con ella, pero para ser el primer boceto que utilizamos, el primer proyecto que utilizamos con ella, funciona bastante bien. ¿Cómo cambiamos a Benton? Yo tengo la teoría de que siempre hay que tener 3 tipografías bueno, siempre. Nunca. En el diseño no hay ni siempre ni nunca, pero que es bueno que los proyectos tengan 3 tipografías. La principal, que en este caso sería Magritte, la secundaria, que sería Benton, y la de color, que es Clarendon, que es la tipografía de la cabecera, ahora hablaremos de ella. Benton es un buen acompañante porque es una tipografía que se lee muy bien. ¿Cuál es el problema? Que no es un poco ancha, como se ve aquí, es una tipografía un poco vasta, es una tipografía que en pequeño se lee muy bien, porque luego en grande, por ejemplo, estas formas un poquito demasiado negras no funciona bien. Y al ser tan ancha contrastaba muchísimo contrasta de hecho mucho con Magritte. Es como que no, es como un poco el gordo y el flaco y no terminan de funcionar juntas. Así que buscábamos una tipografía que fuera muy legible, que fuera versátil, como Benton, que fuera neutra, o sea, que no tuviera mucho contenido en sí misma, porque el periódico intenta, con esta tipografía, lo mismo pones una noticia de deportes que una noticia internacional, tiene que ser bastante neutra, que tenga contraste, que sea compatible con Magritte. También buscamos que tuviera cierto peso, cierta gravitas, cierta seriedad. Hicimos pruebas con Graphic Bold, que es una tipografía de Commercial Type
muy buena, muy moderna. Aquí teníamos problemas con el punto, porque este punto, que es el que le da todo el estilo a la tipografía, utilizado en un titular de periódico, podría resultar demasiado informal, demasiado alegre. Se propuso también Colfax, que es otra tipografía muy parecida a la anterior, pero tenía la T tienen un punto un poco ciber, que tampoco nos venía bien. Era una tipografía demasiado ciber, demasiado moderna para el titular de un periódico. Y al final nos convencimos con Marcin Antique, que es una especie de Franklin Gothic, que es una tipografía como muy vintage, muy seria, un poquito condensada, con lo cual es muy compatible con Majerit, caben un montón de letras, que insisto, cuando diseñas un periódico que te quepan palabras, es casi el principal objetivo en la vida. Y lo único es que a mí no me termina de gustar la R, le tengo un poquito de manía a las R's como la de la Helvética, con la pata curva, manía personal. También creía que la G de 2 pisos tenía demasiada personalidad y que la A, el terminal de la A, no me termina de convencer. Afortunadamente esta tipografía tenía variaciones estilísticas que la hacían mucho más neutra. Esta A es mucho más neutra, la G es mucho más visible y la R, insisto, esto es manía personal, la R estaba ya más a mi gusto. Así que tiramos con Marcina. Tiene una cursiva muy bestia, muy inclinada, con muchísima personalidad, que casi es el principal defecto de esta tipografía, es que la cursiva llama muchísimo la atención. Afortunadamente la cursiva no se utiliza demasiado y hemos podido tirar con ella. Pero también tiene un rango de pesos muy importante, que nos viene muy bien para hacer todo tipo de diseños. Y tiene un poquito de contraste, como tiene Franklin Gothic. El hecho de que haya un poquito de contraste en una tipografía Sans es un poco retro, porque remite casi al diseño editorial de los años 50-60 en Estados Unidos, pero a la vez es moderno. Esta cosa de que lo retro está otra vez de moda. Y además tiene acompañada una versión monoespaciada. No sé si os habéis fijado, pero las monoespaciadas son un poquito... están un poco de moda en los últimos años, porque como ya las máquinas de escribir han desaparecido, recurrir a la monoespaciada, pues eso, lo retro es moderno. Total, gracias a que tenemos ahora una nueva familia, dos familias muchísimo más versátiles, con muchísimas más posibilidades, podemos hacer este tipo de titulares que antes no eran posibles. Porque no teníamos ni una bold con esta personalidad, no teníamos cursivas dignas de tal nombre, no teníamos la diferencia entre light y black. El diseño tipográfico, sobre todo, insisto, de los suplementos, ha mejorado un montón. Cómo funciona esta black, funciona muy bien, porque es elegante, es versátil, funciona tanto en un tema muy serio como en un tema más alegre, como playero. Y la principal ventaja que tienen estas tipografías es que funcionan tanto en periódico como en papel de revista. Con las mismas tipografías podemos diseñar otros editoriales mucho más relajados, como la versión en revista del viajero, o esto que hicimos este fue realmente el primer proyecto que se hizo con estas tipografías, que fue la revista del Especial Rusia 2018. Cuarto punto y cuarta revolución. Cuando llegamos al periódico, los especiales, cuando llegamos al país semanal, los especiales del país semanal se diseñaban con las mismas tipografías con las que se hacía el resto de la revista. Y en parte porque es bueno cambiar. Creo que si los diseñadores se aburren, también se aburren los lectores, y en parte por remarcar que los números eran realmente monográficos y especiales, empezamos a utilizar tipografías diferentes, diseños diferentes, teniendo algunos detalles del país semanal y algunos especiales. Así, por ejemplo, estos son algunos de los últimos que hemos hecho: la música, las ciudades, el planeta, el medio ambiente o este del Prado. Os voy a enseñar el de la música, en el que utilizamos Marcin Antique para ver cómo funcionaba, y con un diseño muy marciano, muy pasado de rosca. La idea era que este diseño tipográfico, una única tipografía utilizada con estos subrayados, marcara todo el diseño de la revista y le diera una identidad común, que parecía realmente un monográfico. También hicimos, que es un ejemplo, con el especial del Prado. En aquel momento, cuando estábamos haciendo el país semanal, queríamos hacer un súper especial, estaba hecho por el segundo centenario del museo, y el propio Mario Feliciano, el diseñador de las tipografías, me pasó esta tipografía que estaba medio diseñada, que tenía este peso, que nos funcionaba muy bien. Y solo
Con la tipografía, el diseño de la revista es exactamente igual, solo cambia esta tipografía. La revista es todo diferente. Si comparamos en realidad, no hay mucha diferencia gráfica. Existen estos filetes verticales, la tipografía de textos y de firmas y de apoyos es la misma, solo cambia la tipografía de titular y el resultado es totalmente diferente. Luego está utilizar la ilustración de vez en cuando. Y quería hablaros también, hablar de varias cosas del ritmo con el que se hace una revista. Este es el ritmo, es una de las cosas más complicadas que existen a la hora de hacer una revista, un buen ritmo gráfico. Y simplemente quería enseñaros cómo funciona el ritmo de este especial que tenía desde una primera parte con muchísimo texto, una segunda parte mucho más gráfica, desde este sobre Miguel Barceló, que aunque tiene texto es principalmente gráfico, un chorrazo de fotos ininterrumpido, sin publicidad, que termina con un poquito de texto para separar entre este chorrazo de fotos y el siguiente. Como veis, hay una especie de péndulo entre foto, texto, foto, luego otro tema de texto, escrito por Juan José Millás, otro tema de foto y al final un poquito más de texto y texto. Esta forma de crear ritmo entre las masas de texto y las masas de foto hacen que la revista no sea, esto es la teoría, pero que en teoría la revista no sea monótona. Que era un especial con muy pocos temas, pero muy largos, había que incidir muchísimo en esos golpes de ritmo para que no se quedara en nada. Y de hecho, otro detalle de ritmo, se empieza con una ilustración, se termina con una ilustración y entre medias las fotos y los textos. Y aparte, para que veáis cómo era un especial sobre la historia del Prado, pero en realidad en la revista no había nada de historia. Toda la historia se concentró en este póster, era un póster de 1 metro por 80, de Relaja el Coco, que utilizaba también las tipografías del resto de la revista para mantener la identidad, pero que luego era muchísimo más colorido. Es una forma de hacer como una extensión de la revista muchísimo más llamativa, un extra, un regalo impreso. Quinto punto. Después de todos estos especiales, yo ya llevaba 3 años como director de arte de la revista, nos encargaron que cambiáramos el diseño del País semanal. Como os decía, las tipografías del País, las principales son Majerit, Benton y Clarendon, que es la del periódico. Y una de las primeras cosas que hice fue ver qué capas del periódico, cuánto dura un rediseño. A la hora de ponernos a rediseñar una revista, una de las principales inquietudes que tiene la redacción y que puede tener la dirección de arte es demasiado pronto, demasiado tarde, el diseño está acabado, no vamos a marear a los lectores si cambiamos el diseño ya. Estas son todas las etapas del País semanal desde su nacimiento en 1976. Como veis, la cabecera, que está hecha en Clarendon, ha sido casi siempre la del propio País, una etapa en la que fue EP, aquí la cabecera fue mucho más sosa en Benton, aquí volvió Clarendon del País y aquí volvió a cambiar. Estos son los meses que ha durado cada diseño, salvo este diseño que duró un porrón de años, no han durado tanto. Este duró 2 años y medio, este al final duró casi 4 años, este duró 4 años, 2 años, no llega a 2 años, casi 1 año, 2 años y medio. O sea, cada 3 años más o menos es normal cambiar el diseño de una revista. Aquí vimos este gráfico en redacción, esta convención de que no era demasiado pronto para cambiar la revista. ¿Cuáles eran los objetivos? Renovar el diseño sin una ruptura radical, marcar la diferencia entre secciones, incrementar la legibilidad, vincular la cabecera a la imagen de marca. Creíamos que la cabecera que teníamos en ese momento en el periódico, que es esta, en la revista, no tenía nada que ver con la cabecera del periódico, que está hecha en otra tipografía. Es decir, el País semanal no se parecía al País y creíamos que eso era un error. El principal objetivo, no cambiar mucho, cambiar lo suficiente. Volviendo al título de la charla, sin cambiar demasiado, cambiar sin que se note. Cambiar mucho la revista, pero que los lectores se sientan a gusto con ella como si fuera algo que ya conocen. Una de las primeras cosas que hicimos fue en el rediseño del 2016, la portada pasó a tener 2 fotos y a veces funcionaba, como por ejemplo en este caso, donde la unión de la fotografía y la ilustración
creo que es bastante atractiva, o en este, que aunque el retrato de Amy Winehouse es maravilloso y no tiene ningún problema en el desierto que hay abajo, pero luego muchas veces nos daba este tipo de problemas, gente por arriba, gente por abajo, fotos que se mataban entre sí, o veces que no funcionaban. Así que una de las primeras cosas que hicimos, incluso antes de cambiar el diseño, fue bueno, aquí os presento a Toner, que es la gata de la que os hablaba antes, que ya venía a pasearse. No interrumpas. Una de las primeras cosas que hicimos fue cambiar la portada a una única foto. E inmediatamente las portadas pasaron a tener mucha más fuerza. Es verdad que la portada con 2 fotos era única, la personalidad de la revista, pero también es verdad que era imposible hacer una portada con mucho tiempo. Al final, las 2 fotos se mataban entre sí. Y esta es probablemente, esta de las despedidas de soltero, puede ser la portada más marciana que hemos hecho en los últimos 4 años. Pero a la directora le gustó. Estuvimos haciendo una comparativa con otras revistas para ver cómo funcionaban otras revistas y vimos que los suplementos hablando de la cabecera, sobre todo pensando primero en la cabecera, que las cabeceras de otros suplementos de la prensa mundial, equiparables más o menos, tenían cabeceras pequeñas, no eran cabeceras muy grandes. Estuvimos viendo también cómo algunos periódicos, por ejemplo el New York Times, la cabecera del periódico y la de la revista no son exactamente la misma. Esto es algo que es una lección que a mí me ha costado aprender, que las cosas no tienen que ser siempre iguales, le tienen que parecer iguales al público. Pero tú puedes hacer 2 cosas completamente diferentes y el público interprete como que son parecidas. ¿Por qué? Porque esta cabecera va enorme en el periódico, negro sobre blanco, esta es la del periódico, y esta cabecera, que es la de la revista, va mucho más pequeña, de ahí que los trazos sean más gruesos, y normalmente va sobre foto, de ahí que además los trazos tengan que ser más anchos y más gruesos, para que la foto no se coma la cabecera. Y me parece un muy buen ejemplo de cómo 2 cabeceras que nadie hubiera dicho que son diferentes, en realidad lo son. Bueno, una vez visto esto, estamos viendo cómo eran las cabeceras, la primera cabecera del País Semanal, la de hace 6 años, la que teníamos ahora. Veíamos la tipografía del periódico, ahora con tilde. Yo tenía cierto interés en que todos los suplementos tengan la cabecera en mayúsculas o minúsculas, todo en la misma tipografía, que es Clarendon, y con el mismo peso, Clarendon Light. Estuvimos haciendo varias pruebas de lo que teníamos, la probamos en muy light, en más bold, en un término y medio. Estuvimos ahí viendo, al final, esta es la cabecera que quedó. Esta es la cabecera del periódico. Veis que no es exactamente la misma. La del periódico es mucho más bestia, mucho más gruesa, de muchísima más fuerza, también porque la información es más bestia. Incluso es diferente el interletreado. La tilde, ahora aquí no se ve porque ya no se ve, pero la tilde termina en punto. Esta es un poco más pequeña, está capada. Si hubiéramos hecho la cabecera con la misma tipografía del periódico, hubiera tenido demasiado peso. Hubiera sido una cosa un poco retro, pero por ejemplo para el número de moda hubiera resultado demasiado agresiva. Así que esta cabecera, que es un poquito más light, es lo suficientemente sutil como para que funcione tanto en temas duros como y en temas blandos. Y los lectores interpretan que es la misma tipografía. No hay una disonancia entre una tipografía y otra. Este es el número del rediseño, el primer número de diseño. Como veis, la portada está bastante pensada desde el punto de vista gráfico para que todo responda a una retícula, en fin, es un poco paja mental del diseñador, pero hace que nos justifiquemos a nosotros mismos. Las tipografías que teníamos eran JustText, JustDisplay, había como una ensalada de tipografías, como os contaba antes, teníamos que utilizar a veces incluso otras tipografías para los extras. Lo que quería era barrer, si Founders Grotesque, que era el diseño del 2013, era muy bestia, muy agresiva, y la que teníamos en aquel momento, en el 2017, 18, 19, era mucho más a la moda, yo quería un término medio. Así que fuimos con Canela, que es una tipografía muy elegante, pero un poquito informal, que no es de moda, aunque puede funcionar en moda, y Platform, que tiene elegancia, es una tipografía con cierta elegancia, cierto misterio, que tiene este enorme contraste entre la bold y la light, con lo cual también esto nos funciona muy bien en un reportaje duro de política americana del coronavirus, pero esto nos funciona muy bien en un reportaje de moda.
con eso hicimos la revista. Mantuvimos, para vincularlo todavía más al periódico, Marguerite Text y Marcina, que son las tipografías del diario, y los textos, para que no hubiera tampoco, es para unificar ese punto, también para unificarlo en la web. Y trabajamos la retícula. La retícula de la revista tiene 2 columnas, 3, básico, 2 columnas con un intercolumnado de, creo que son 10 milímetros, 3 columnas con un intercolumnado de 6, y con eso se hace toda la revista. Este será, por volver a lo del ritmo, aunque como no queda mucho poco me voy a detener mucho. El ritmo de una revista, aparte de una primera parte, siempre hay que empezar como con entre meses, bastante básico. Pero bueno, la primera parte, confidencias, que son noticias en primera persona, documentos, que son los grandes reportajes, y placeres, que es la parte de moda y estilo de vida. El País Semanal siempre empieza con columnas y termina con columnas de opinión, termina con Javier Marías y empieza normalmente con Javier Cercas o Almudena Grandes, Rosa Montero. Esta, que parece una tontería, empezar con columnas y terminar con columnas es una cosa que lleva haciendo el País Semanal desde hace igual 30 años. En el rediseño del 2016 se cambió, las columnas, las primeras se metieron en el cuerpo de la revista y a las 2 semanas hubo que cambiarlo porque los lectores protestaron. Es una de estas cosas de hábito de los lectores que están como muy enraizadas en la conciencia de tu propio público. Y hay cosas con las que se puede jugar, cosas con las que hay cosas que están fuera del tiempo. Por ejemplo, cuando en 2014 creo que fue, quitaron la programación de televisión de las páginas del periódico, hubo tal aluvión de llamadas y de mails que hubo que recuperarlas, porque la gente todavía no estaba lista para perder eso. ¿Tienen utilidad las páginas de televisión del periódico? Así que no, porque todo el mundo vemos Netflix y todas las plataformas. Pero la gente quería ese ancla porque estaba acostumbrada a ello. Pues con las columnas del País Semanal pasa más o menos lo mismo. Bueno, esta sería la primera parte. Como veis, esto es lo de antes y esto es después. No hay un gran cambio, pero hay un cambio. Es un cambio que no se nota mucho desde lejos, que se nota desde cerca, que es lo que buscábamos. Las columnas son prácticamente iguales, pasa de foto a dibujito, fin, no hay mucho más. Esta es la primera parte, en primera persona. Todo mantiene la misma tipografía para los titulares del mismo cuerpo, para unificarlo. Esta es una parte intermedia, como fotos y textos. También se mantiene la misma tipografía. Voy a pasar esto rápido para no entretenerme. Y luego está la parte de grandes reportajes. En el primer número del rediseño tenemos un macro reportaje sobre la infancia hecho en colaboración con UNICEF, en el que 2 fotógrafos y muchos errores, bueno, en realidad 6 redactores, recorrieron 6 países, 7 porque también está incluido fotografiando vidas de niños y niñas. Las fotos son bastante espectaculares y lo que os hablaba del ritmo. Empieza con fotos en blanco y negro como introducción, luego hay un ritmo entre fotos grandes, fotos más grandes y fotos más pequeñas. Aquí, foto pequeña, foto grande, fotos pequeñas, fotos grandes, fotos pequeñas, fotos más grandes, fotón, foto grande, foto pequeña. Estoy muy pesado con eso, pero conseguir ese ritmo hace que la revista funcione. Incluso mucho más que tener la tipografía correcta o la estructura de página correcta. El ritmo en una revista es lo principal. Bueno, luego están los reportajes con más pirotecnia tipográfica. Este fue el cambio que hicimos de las entrevistas, de aquí a aquí, sin más. Y al final termina con la parte de estilo de vida. Se unifican todos los titulares con esta especie de titular entradilla, excepto que están todos unificados, que hace que sea una cosa muy regular, muy igual a sí misma. ¿Por qué? Porque la parte de estilo de vida tiene muchas siluetas, tiene muchas fotos, tiene bodegones, tiene textitos más cortos y queríamos que hubiera algo que lo unificara. Y luego los grandes reportajes tienen una tipografía también de remate, pero más grande para marcar la diferencia. Estas son algunas de las portadas que hemos hecho, con mayor o menor éxito. Por ejemplo, esta es importante que normalmente las portadas del semanal tienen titulares muy pequeñitos. Lo importante es la fotografía o la ilustración, nunca el titular, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, esto, que era un titular tan bestia y creí que había que ponerlo más grande. Esta portada, no, aunque era una forma de intentar entender por qué la gente votaba Vox, evidentemente el país no estaba a favor del partido, pero pretendíamos poner el micrófono en la gente para que nos explicara por qué recurre a una opción electoral tan radical. Bueno, la gente interpretó que estábamos apoyando el partido, pero no. Eso yo creo que no estaba bien explicado. Me gusta mucho esta portada en la que tapábamos la cara de Daniel Barenboim. Me flipa
que llevemos un clítoris a portada, aunque sea florido, con esta ilustración de María Gese. Me flipa, por ejemplo, esta portada fue muy polémica, la batallita, porque se nos acusó de, por un lado, se le acusó a la revista de convertir a la mujer en objeto porque la modelo del Especial Moda, esta es la portada de Especial Moda, salía enseñando una teta. Y por otro lado, también se nos acusó de machista, bueno, no tengo muy claro qué, porque la modelo que sale en portada es una modelo trans, una de las pioneras de la modelo trans. Y utilizar una modelo trans en portada para nosotros nos parecía que era una revolución, y de hecho que salga enseñando nos parecía que era lo que hacía que tuviera muchísimo más valor. Y a veces nos equivocamos. También hemos hecho algunas portadas muy marcianas, por ejemplo, este es un número monográfico sobre gastronomía, con 4 portadas en lugar de una, y cada una tenía un close-up de una verdura. Y esta que me encanta, una vez que pasamos la etapa del fotoperiodismo durante el confinamiento, lo que hicimos fue pedir a un montón de fotógrafos de toda España que nos mandaran fotos desde sus balcones. Y con ellos también hicimos 4 portadas, el título Un país en el balcón. Es curioso porque estas fotos, esta foto me parece muy, muy buena foto, esta foto me parece buena foto, pero no tan buena. De que son buenas fotos, quizá no funcionan tan bien en portada, pero reflejan momentos tan excepcionales que nos parecía que merecían la pena. Este es un número especial que hemos hecho hace poco, y ya voy terminando, sobre el futuro después del coronavirus, que como es un tema que nos preocupa a todos, pues se da para muchas revistas. Y bueno, esto lo pongo porque me flipó la ilustración que me envió Pablo Delcan, que es el autor de esta portada. Según la colocó en página, ya estaba así. En la cabeza del niño correspondía perfectamente a las diagonales, el globo estaba perfectamente en la guía de quintos, estaba todo cuadrado. La coloqué y funcionó así. Y creo que es una de las cosas que hacen que funcione la portada, que está totalmente proporcional. Pero bueno, esta revista lo que hicimos fue coger la tipografía con la que ya se hacía la revista y utilizarla de otra manera. Utilizarla en grande, todo el rato en grande y en minúsculas. Con lo que yo estoy muy contento con el diseño de esta revista, porque utilizando la misma tipografía que utilizamos normalmente, pero de otra manera, es decir, utilizando las herramientas que ya tenemos, el lenguaje al que los diseñadores, los redactores y los lectores están acostumbrados, se puede hacer un diseño nuevo. Pues la misma tipografía, además este número tenía mucha ilustración y un poquito más de color, para contrastar entre los temas un poquito más serios, los temas un poquito más con más dinamismo. Luego, bueno, en fin, el detalle de color es un poco excesivo, pero funciona bastante bien. Y el último especial que hemos hecho, que lo hemos publicado hace poco, es cómo reinventar un país. Cuando habíamos hecho tantos especiales, normalmente lo que hacíamos es cuando teníamos un especial o un tema un poco diferente, intentábamos que fuera una fotoilustración o una ilustración. Como ya lo habíamos hecho varias veces últimamente, yo quería algo que marcara que realmente era un tema diferente. Por eso optamos por esta, bueno, no es de Pablo Delcan, de Joan Quirós, esto es un error. Esta portada con tipografía marcaba muy bien, era un número diferente a los demás. Y lo que hicimos fue coger también la tipografía, en este caso la tipografía que se utiliza normalmente en la revista, ponerla permanentemente en mayúsculas, con titulares muy largos, con entradillas muy largas, y así conseguimos, con los mismos elementos con los que se hace la revista normalmente, hacer un diseño diferente. Con sus fotos, ilustración y demás. Es muy coherente porque, como era un monográfico, intentábamos que todos los temas fueran muy coherentes entre sí. Y funcionó. Estas son otras portadas que hemos hecho durante la pandemia. Esta también nos supuso Fernando Simón en su moto. La gente pensaba que era una foto montada, pero no, es que el señor va a trabajar en moto todos los días al ministerio. O esta ilustración para un texto inédito de Albert Camus, que funciona, es maravillosa esta ilustración. Y voy a terminar con 3 portadas. Esta portada, que es
probablemente la más fea que hayamos hecho en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque está improvisada. Esta es la primera portada que hicimos cuando llegamos al estado de alarma. Cada foto es de su padre y de su madre. Las fotos están improvisadas, algunas no tenían resolución. Gráficamente no sé yo si había que haberle hecho algo en blanco y negro y demás. Es decir, desde el punto de vista del diseño, no es una portada perfecta, es una portada bastante imperfecta, pero el tema es tan emotivo y que la portada creo que es de las mejores que hemos hecho. Esta foto que me flipa es cuando los protagonistas de una portada llegan a tener esa revista en las manos. Me parece que es una cosa maravillosa. Esta señora, que no había salido de casa todavía, porque cuando se hizo esta foto todavía estábamos en el confinamiento, solo los fotógrafos podían salir, me parece flipante. Y voy a terminar con una portada de Idea, que me parece que resume un poco cómo estamos. Estamos en llamas, pero os animo a que lo llevemos con cierto buen humor. Dicho lo cual, muchas gracias y no sé, si queréis hacer preguntas o alguna cosa, la verdad es que no tengo muy claro cómo se va el chat, pero si queréis preguntar o cualquier cosa, aquí estoy. O si, yo qué sé, o queréis que me vaya a mi casa, pues vamos en 5 minutos. Pues si no hay preguntas, pues nada. Muchas gracias por estar ahí y pasadlo bien, que os vaya bien a todos. Sed felices dentro de lo que cabe y por favor poner la mascarilla, este tipo de cosas que se den en estos casos, tened cuidado por ahí. ¿Vale? Muchas gracias.